Entonces la tanatología lo acompaña, ayuda a crear en las personas sistemas de creencia propios sobre la vida y la muerte, no como un castigo o como una fantasía. El duelo es un proceso natural que lo vivimos cristianos, no cristianos, espirituales, no espirituales, de la Una vida. depresión reactiva o una depresión química que pudiera ser muy diferente. A veces no pierden un hijo, pierden 2, 3, 4, porque se enfocan en el que se fue, pero se olvidan que se quedaron 3. ¿Qué satisfacciones le deja después de Yo tanto? siempre le daré gracias a Dios por la vida de ellos, del pastor, hay que ser muy honestos en esto, no somos superhéroes. Claro. No somos, y eso lo tengo bien claro. Qué importante es reprogramar tu cerebro para ver los episodios como lo que son, episodios de la vida, y tú darles un sentido diferente. Hermana, esto me recuerda, por decir, a Víctor Frank. Todo lo que pasó en el Holocausto, ver cómo se fue pues acabando su familia, sus amistades, y él quedar y seguir motivando como psiquiatra. Tal vez él tenía otra perspectiva de la vida, ¿verdad? Así es. Y salir y escribir ese libro, ¿verdad? El hombre en busca del sentido. O sea, ¿cómo nosotros podemos encontrar una lección en cada de esas tragedias? Ajá, aparentes tragedias, ¿verdad? Siempre hay. Hay algo, ¿verdad?, que podemos hacer. Entonces, depende de nosotros cómo podemos entonces tomar. Creo que a lo mejor estoy equivocado. Hemos formado una iglesia hedonista, hemos formado una iglesia materialista, emocionalista, una iglesia pragmática, una iglesia que no quiere sufrir, hermana. Y no estoy diciendo de sufrir, irme a los extremos, no. Simplemente padecer situaciones que, como decía, van a traer su enseñanza. Y no, tampoco estoy diciendo que... Y que son para crecer, sí, que son para crecer. Sí, pero esto ya es dependiendo de nosotros. Claro, De claro que cómo lo sí. vamos a Y ya a lo que tomar. refiero, estas herramientas pues nos ayudarían mucho. Seríamos una iglesia, un ente que marca la diferencia, porque nosotros la iglesia, y no hablo de un local, hablo de la iglesia, de cada persona que tiene a Cristo en su vida. La iglesia es la respuesta de Dios a la sociedad, pero un porcentaje muy alto de la gente que yo tengo en las consejerías es la iglesia. O sea, es gente que conoce a Dios. Pero entonces, no es que... No estamos haciendo Sí, trabajo. ahora, no estoy en el lugar equivocado para dar este tipo de enseñanza. Más bien, no estoy lo suficientemente informado como para darle la seriedad o la credibilidad a lo que yo le estoy enseñando a la iglesia. Voy a hablar de sexualidad, tal vez no soy un sexólogo, sí, pero empiezo a tratarlo con risitas, con doble sentido, dándole lugar, y ya la gente se me fue. Y ya no me tomó sentido. Porque no sabe cómo tratar un ¿verdad? tema de Entonces, esos. ¿puedo hablar de sexualidad dentro de una iglesia? Yo creo que sí. ¿Puedo hablar de este tipo de temas? Digo, yo no soy vale, se me fue la palabra, el que trata a las mujeres, se me fue. Un Un ginecólogo. ginecólogo. No soy ginecólogo, pero me puedo informar lo más que pueda, hermana. Sí. Y entonces ahora voy a tratar. No puede recetar, no Sí, puede hacer claro. todo eso, Sí. no puede diagnosticar a veces, pero puede ser un gran Pero apoyo. tengo ya la idea, hermana. Puede Tengo ser la un gran apoyo, noción. claro. Sí, tengo la noción. ¿Y por qué lo digo esto? Cuando yo les hablaba, hermano, en la escuela, yo les decía a los maestros, a las maestras, les decía, bueno, ¿por qué nuestras alumnas a veces tienen un comportamiento diferente al que quisiéramos nosotros como maestros? ¿Por qué no entró? ¿Por qué se quedó allá en la cancha? ¿Por qué se quedó debajo de un árbol? ¿Por qué no vino? Bueno, esta jovencita ya están dentro de sus periodos, pero sus periodos no están siendo el normal, quisiera decirlo así. No, está pasando por una dismenorrea, una polimenorrea, una hipermenorrea. O sea, ¿lo conocemos? ¿Entendemos el concepto de lo que estoy No, nomás la diciendo? etiquetamos y la tachamos y Sí, la regañamos y todo, pero no hermana, entendemos. en las prepas, que es ya común que luego tienen una enfermera, incluso la enfermera, yo llegué a decirle, enfermera, ¿usted sabe lo que es esto? ¿Sabe de lo que le estoy hablando? Ay, ¿verdad que no? Porque usted nunca lo vivió y nunca se informó ni nunca se lo supo. Entonces, no sabe y desconoce.
y estamos tratando con jóvenes. Hombres que aún son hombres y también pasan situaciones complejas ellos. Están pasando Claro. una sífilis, una balanitis como hombre. ¿Y por qué el joven no está quieto? ¿Por qué el joven no viene? ¿Por qué el joven se sale? ¿Por qué muchas veces al baño? Porque tiene problemas. Y no lo Así es. entiendo, no hay la empatía. Porque no hay el conocimiento. Entonces, pero soy maestro. El problema, hermana, ¿sabe cuál yo veo? Y me di cuenta y yo se los externaba muy claro. Y le decía, el Ujú. problema aquí es de que no hay vocación en el magisterio como tal. Yo necesito maestros, necesito maestras. Pues yo creo que ¿Sí? en muchas de las, ¿qué se puede decir? De las dependencias no hay No, y aquí, vocación. hermana, En en la una de ellas, iglesia, no sí, quise decirlo. sí, no, en la iglesia, mire, porque yo sí se los decía bien claro, dentro de los estereotipos del magisterio, vemos a maestros que son todo menos maestros, ¿sí? Entonces, tanto heredaron la plaza como la compraron, como están ahí, pues en lo que les cae una chambita buena, pues ahí están, pero son ingenieros. O sabe mucho inglés y Así está dando la es. clase, o sea, pues sí, de inglés, la asignatura de inglés, pero ella es una licenciada o es un licenciado en turismo y eso le dio la facilidad de aprender inglés, no tiene la docencia para dar una clase de inglés. Es un ingeniero, ¿sí? Es un ingeniero en procesos y no ve a un aula, él está viendo a una línea de producción, Claro, no ve alumnos, ve operadores y así les es. exige como si fuera producción las Y el calificaciones. pastor a veces no ve hijos, ve ovejas, ve Exacto. Entonces, borreguitos. yo digo, entonces el maestro, el pastor, el ministro, el que tiene que dar una enseñanza y adaptarla a la necesidad de la iglesia, no tiene la vocación y no está enseñando como debería de hacerlo y tenemos tantos problemas en la iglesia. Y cuando llega alguien y me dice, podemos darles un taller de tanatología y no, la sangre de Cristo tiene poder, ¿cómo va a enseñar de la muerte? Pues, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque nos vamos a la definición. Thanatos, pues, A una muerte. equivocada, ¿verdad? Sí, pero Definición. yo me acuerdo cuando empiezo también a meterme en esto, digo, bueno, pero ¿por qué muerte? Dentro de la etimología grecolatina, pues ahí sí, muerte, thanatos. Pero si me voy a la etimología indoeuropea, ahí cambia. Esa misma palabra o ese vocablo cambia y acá me habla de separación, no como muerte de pérdida, No. de que se acabó todo el mundo, no, 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 no. Acá me está hablando de una separación en general. Y de hecho eso trata, o sea, no solamente Sí, trata la muerte de entonces, los pero seres aquí es donde humanos. nosotros nos malentendemos o nos cerramos de que muerte, no, pues por eso decía ahorita, no, es que estamos en una escuela, no una funeraria. Aquí estamos en una iglesia, no una funeraria. No, estoy hablando de separaciones de cualquier tipo Desprendimientos de cualquier significativa, tipo, ¿sí? exacto. Entonces, es ahí el problema, hermana, que yo he visto que no nos ha caído el 20 después de 4 años de que vamos pasando por esta pandemia, que el COVID-19 no nos enseñó o no quisimos aprender, puede llegar el COVID-25, el COVID-30, el COVID-50, y si no aprendimos, no aprendimos ya. Así es. Es que nosotros tenemos que poner la voluntad para aprender. Claro. Entonces, ¿cómo me puede servir o de qué utilidad puede ser? Que sabe, hermana, yo siempre he tenido este debate. Para mí, el término tanatología como que está equivocado en cuanto a la disciplina, ¿sí? Yo digo que debería de llamarse biología, pero pues bueno, ya estaba patentada esa palabra, ya no se podía utilizar, ¿verdad? Porque pues esto fue a partir como de los 60, el año del siglo pasado, ¿verdad? Que empieza a trabajarse la tanatología. Pero, ¿por qué digo? Porque en tercer año de primaria nos enseñan que cómo nacemos, cómo crecemos, cómo nos reproducimos. Bueno, pues morimos, sí, tal vez morimos. Bueno, pero ¿de qué manera morimos? ¿Y qué pasa cuando morimos? ¿O qué sucede antes o Y después? cómo O sea, no nos enseña, o sea, nos enseñan para vivir, pero no para morir. entonces, Y es uno de los sí, si miedos fuera más una grandes. asignatura, meter tanatología, yo así digo, si fuera una asignatura dentro de todas las asignaturas que se manejan en la escuela, hermana, yo creo que tendríamos niños muy diferentes, porque las frustraciones las Claro, manejarían de una manera exactamente. muy Todos diferentes. los procesos de cambio, aún de cambio de grupos,
cambios de hormonales, cambios de maestros, cambios de salón, de grados, todo eso pues los aceptarían de una manera más, pues más, con más ¿cómo se podría decir? De una manera más correcta, sin sufrir ni batallar tanto. Los desprendimientos en las familias, a veces hasta los divorcios de los padres. He tenido jovencitos por intento de suicidio porque se sienten culpables porque sus padres se divorciaron, porque nadie se sentó a explicarles que la separación de ellos no tenía nada que ver con ellos. O sea, ellos ya no se acomodaron, no se hallaron, no trabajaron sus desavenencias, y el hijo dice, porque como la última detonación de la separación fue un pleito por el muchachito, por la escuela, porque no llegó, porque tiró, porque esto, entonces yo soy el culpable de que mis padres se hayan divorciado, y entonces dice, si yo no estoy, mis padres se vuelven a juntar, porque yo soy el problema, y se han intentado suicidar, ya cuando los trabajamos, gracias a Dios, regresan a su curso normal, empiezan otra vez a subir de calificaciones y todo, pero ¿por qué? Porque necesitan, pero como los padres tampoco saben, es que no es que sean malos, no saben cómo hablar con sus hijos para enseñarles que ellos no tienen nada que ver con un desprendimiento, con un divorcio. Entonces, acuérdémonos siempre que el cerebro busca respuestas y si no las obtiene, las crea. Entonces, hay jovencitos o hay niños que crean esa respuesta y dicen, yo tengo la culpa, porque mis padres se hayan separado. Entonces, se sienten tan culpables que es algo muy pesado, el sentimiento de culpa es algo muy duro, muy fuerte, muy pesado, y muchas no lo pueden sobrellevar y se lo llevan así por las etapas de su vida. ¿Sabe qué me pasaba a mí, hermana? Que a veces llegaban papás, que cuando terminamos las reuniones, a mí me gustaba mucho cuando eran entrega de boletas. A los que tenían más problemas o reportes, bajo aprovechamiento, sí, mándenmelos. Y ya yo les hacía también esa parte, sí. Muchas veces al final llegaban y me decían los papás, oiga, ¿no le puedo dar terapia para que me corrija este muchacho que no lo aguantamos ya? Viera cómo es rebelde, pero rebelde, de plano que no se aguanta ni él solo. Mire, este otro, no, hombre, este no nos da problema. Yo quisiera que fuera como, a veces me lo decían enfrente, a veces aparte, sí. Hacen un daño Y yo a veces terrible. le decía a ellos, bueno, sí, él está viviendo una rebeldía muy fuerte, sí. ¿Qué clase de rebeldía está viviendo? Pues es que es rebelde, sí, pero ¿qué clase de rebeldía? Porque el otro dice que no le da problemas. No, aquel no. Pues también está viviendo su rebeldía. ¿Qué clase de rebeldía? Hay 4 tipos de rebeldías. ¿Cuál está viviendo? Progresiva, transgresiva, agresiva, regresiva. ¿Cuál está viviendo cada uno de ellos? Ay, es que, ¿cómo? Sí, son rebeldes los dos, pero diferente rebeldía o diferente reacción a la que están tomando. Es que a mí no me enseñaron. Bueno, para eso estamos aquí, para venir a enseñar. ¿Y para ya no venir a entra a las compartir. escuelas? ¿Ya no entra a las escuelas? ¿Ya no? Cuando hay oportunidad todavía lo hacemos, hermana. Ay, qué bueno. Sí, todavía lo hacemos y me encanta. Yo cuando entro, hermana, a trabajar, yo dije, de prepa para arriba. No fue como yo pensé. Yo así, me acuerdo la primer reunión que tuvimos con el pastor Navarro, que era una junta informativa. Yo me acuerdo que llego y le dije al pastor Navarro, yo aquí vengo, pero a mí me gustaría trabajar en el área de escuelas. Ay, nomás que pues no se tenía contemplado lo de escuelas, pero bueno, pues usted quiere, véngase también. Y yo iba con esa mentalidad, no, a mí me gustaría trabajar con jóvenes de prepa y universidad. ¿Cómo Dios me lleva a primaria, a kinder, a trabajar con esos niños? Luego empiezo a trabajar con otros niveles, pero a mí me enamoré, me enganché de secundaria y en segundo año, híjole, era mi pasión trabajar con los de segundo año, por el tipo de duelos que viven, sí, por ese conflicto emocional que traen, por esos vacíos existenciales que llevan. Por esas carencias. Y yo les decía, vienen de 2 años de kinder, vienen de 6 años de primaria, 8 años, juntos, trabajando, conviviendo, y luego terminan la primaria y me los mandan a una secundaria, otra, sí, y llegan a convivir ahora con diferentes jóvenes de tradiciones, culturas, costumbres, ideas. O sea, vivían en una burbuja paternalista que les explotó, y ahora sí, mijo, váyase a la escuela, usted ya creció, ya está en secundaria, vámonos. Sí, entonces yo en prepa, hermana, yo les decía a ellos, a los papás, cuando trabajaban los papás,
Su hijo lo ve grandote de 1,80, barba cerrada, casi 90 kilos de peso, y el cerebro lo tienen así. Y no crea que está chiquito, no, está inflamado, tiene un edema, está inflamado. O sea que si él, de alguna manera se los decía, Sí, ¿verdad? claro, se los Sí, ilustraba. si el joven quisiera darse un balazo, una semana tardaría la bala buscando el cerebro para encontrarla y llegar al objetivo. No crea que porque su hijo está grande, ya conoce, no, lo necesita usted. Y es como cuando la gente dice, yo gracias a Dios tengo a mis hijos adentro, no se me salen, está todo el tiempo en su recámara, a veces perdemos a los hijos en la misma casa. Pero es que yo, como les digo, hermana, para mí a veces pudiera ser más peligroso que esté encerrado. Está encerrado, según, pero no sé con quién esté acompañado por las redes. ¿Qué esté haciendo? ¿A qué está viendo? ¿Qué está escuchando? ¿De qué se está alimentando? ¿A qué está jugando? No, no. Hay tanta cosa que aprender, pastor, pero no sé si ya nos llevamos demasiado tiempo. No. Yo aquí estoy a gusto. Lo que me gustaría, hermana, que entramos en este punto, porque es lo que me interesa que la iglesia conociera o supiera un poco de lo que es en sí entonces esta disciplina. Sí, porque hay quien dicen que es una ciencia, otros que es una disciplina, la tanatología dentro de, ¿qué viene siendo, hermana? ¿De dónde surge? ¿Cómo surge? ¿De dónde la trajeron? ¿De qué planeta? ¿O quién la inventó? ¿Cómo? Porque a veces le digo, tenemos o estamos tan mal informados o no estamos informados que le tenemos miedo a lo desconocido, tal vez por naturaleza. Y que ya no es tan desconocido porque ya se escucha más, antes todavía era más escondido, pero ya ahorita la gente ya tiene una idea. Bueno, yo digo, ¿verdad? Que la mayoría ya tienen una idea que la tanatología pues trata la muerte, por lo menos tienen esa idea. A lo mejor no saben exactamente cómo la trata, pero yo digo que ya no está tan escondida y ya quien no quiera saber pues es porque se niega a saberlo, porque ya se ve mucho de la pandemia para acá, ya se ve mucho esto. Muchos programas. Ya hay muchos programas, ya en redes sociales, en la televisión, donde quiera vemos ya esto, como dice usted, ya hay mucho tanatólogo trabajando, entonces ya no está tan escondido, ya no está tan escondido. Y es una ciencia encargada de encontrar sentido al proceso de la muerte. O sea, encuentra el sentido del proceso de la muerte, su rito, su significado, y es una disciplina, es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo. ¿Por qué? Porque en una pérdida se descontrola toda la área de una persona, el área emocional, el área física, se descontrola. Entonces la tanatología lo acompaña, ayuda a crear en las personas sistemas de creencia propios sobre la vida y la muerte, no como un castigo o como una fantasía, sino es un proceso natural. Les ayudamos a aceptar la muerte como un proceso natural y a preparar a la gente para asumir ese tipo de desprendimientos, o sea, de desprendimientos de la muerte, pero también desprendimientos de cualquier otro tipo. Ese es un trabajo que hace la tanatología, ayudarlo a procesar esos desprendimientos de una manera práctica para que aprendamos a verlo, que es normal todos los días. Hay desprendimientos en nuestra vida porque vamos cambiando, nos vamos transformando. Entonces, esto también, tanatología se encarga también para educar a tratar en forma humana e inteligente a quienes están cercanos a la muerte, porque la tanatología no es nada más después de que ya mueren o después del desprendimiento, sino hay un antes, cuando hay enfermedades que son degenerativas, que son terminales, les ayudamos también, como luego dicen, al buen morir. ¿Por qué? Porque empiezan a ver la muerte de una manera diferente, no como algo trágico, como algo malo, sino como un proceso natural, que no es tan fácil. Porque, y aún conociendo la tanatología, el desprendimiento de cualquier tipo no es tan sencillo decir, bueno, pues sí, yo como tanatóloga, no, pues sí, se me murió mi mamá, se me murió. No, no, tampoco. Cuando ya nos llega a nosotros, nos volvemos muy vulnerables y O sea, ahí. no se nos forma una coraza como para No, decir, no siento lo que está pasando. no, claro que no. O sea, es muy diferente y aún con un cerebro en el que estamos trabajando, ay, no, pues sí, ¿verdad? Es algo normal, pues se tenía que morir. No. ¿Por qué? Porque los desprendimientos nos hacen vulnerables.
Entonces, también aún como personas que tenemos estas herramientas y conocemos esos y entendemos esta dinámica, también sentimos, también vivimos nuestros procesos de duelo. Claro que como los conocemos, pues identificamos en qué etapa estamos y cómo trabajar en cada etapa, pero eso no quiere decir que nosotros, wow, ya, no la sabemos de todas, ya no batallamos con nada, no, porque cuando ya nos llega a nosotros, es muy diferente cuando tratamos a una persona que lo está viviendo a cuando yo lo estoy viviendo en carne propia. No, yo me vuelvo vulnerable y aún tengo muchos conocimientos, pero Pero tengo mis hermana, emociones. aquí resulta que yo soy pastor y tengo pastor nivel 5. O sea, Ya hay niveles. sí, no, ¿cómo me va a llegar a mí eso? ¿Cómo puede ser posible si yo a las 4 de la mañana yo ya estoy hincado orando todos los días, ayuno, tengo no sé tantos títulos y tengo una iglesia muy, muy grande? O sea, ¿cómo me puede llegar a mí eso? Creo que la espiritualidad Detiene la muerte. es algo que nos va a llegar, sí, y todos estamos, o sea, si todos lo viéramos de esa manera, por eso decía yo, si esto se hiciera una asignatura dentro de la escuela, podíamos entonces procesarlo de una manera natural, Y si pero hay también choque, se sí. diera como un tema natural dentro de las iglesias y se aceptara como un tema necesario, pues también sería, tendrían menos trabajo los pastores, hombre. Bueno, también sí, pero ya dentro de las etapas de lo que es un duelo, es ahí donde chocamos mi espiritualidad y mi humanidad. Pues es que la Biblia a mí me dice otra cosa y me están dando una mala noticia y empieza esa negación, ¿sí? Luego viene el momento de la ira. ¿Cómo me voy a enojar, hermana? O sea, yo no me puedo enojar, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Es que yo ya nací de nuevo. Sí, ¿por qué Jesús se enojó? ¿Por qué agarró aquellos azotazos y sacó a los perdedores? Pero también nos dice que nos podemos airar, pero no pecar. Entonces, Así es. ¿cómo yo poder entender, hermana, cuando está viviendo una persona, un hermano, incluso un líder, el pastor mismo, está pasando un proceso de duelo y entra esa etapa de la ira y llega el momento en que no quiere ni siquiera que le hablen de Dios? Así es. Pues es Sí, una etapa usted de, llega con la Biblia y es ahí donde yo quisiera que pudiéramos entender que dentro de nuestra humanidad es una emoción que está, que es algo que tenemos que aprender a vivir, que es una montaña rusa de emociones y que yo no sé cuándo viene la subida o la bajada y cómo yo poder entonces canalizar ese tipo o ese momento de coraje, que no acepto ni que me lea la Biblia o que me diga un versículo, pero si Dios es tan bueno y Dios es amor, ¿por qué permitió que yo tuviera esta pérdida, cualquiera que sea? No quiero meterme en una sola. Cualquier tipo de pérdida significativa. ¿Cómo es posible si yo le sirvo a Dios? ¿Cómo es posible si yo he dado mi vida en el ministerio? ¿Y por qué Dios permitió que yo esté pasando por eso? Tengo ira. Así es, está en una etapa del duelo. Por eso es muy importante que conozcamos las etapas del duelo, para que nosotros mismos identifiquemos y no nos sintamos culpables, porque a veces sienten ira y quieren taparlo. No, y se sienten culpables. No, pero ¿cómo? Tengo coraje, o sea, porque mejor, ¿por qué falleció esta persona que es tan buena? Y que tiene hasta sus hijos chiquitos y que era un buen cristiano, porque así me han dicho, era un buen cristiano y muy, muy espiritual y esto y lo otro. ¿Y por qué mejor no aquel? Mire que es un matón, es un esto, es un lo otro, ¿por qué no? O sea, lo que debemos de entender, el proceso de duelo es un proceso natural Todos estamos. del ser humano, o sea, no distingue raza, creencia, grado de espiritualidad, no, es un proceso natural que vive el cerebro, es un proceso natural en el que primero es la negación exactamente, o sea, no lo puedo aceptar, no puedo creerlo, pero también cuando ya ve que sí sucedió, entra coraje porque pensamos que el hecho de conocer y de amar a Dios, aparte de que nos va a resolver todas las broncas, nos va a librar de todo. No es que hay una promesa, sí, pero también hay una parte de la Biblia que dice que somos hijos de Dios, pero como cualquier mortal vamos a morir. ¿Por qué? Porque es un proceso biológico que se lleva a cabo. Todos los días vamos perdemos fuerza, muchas de nuestras neuronas se van muriendo.
vamos perdiendo muchas cosas todos los días. ¿Por qué? Porque es una persona no eterna, el cuerpo no es eterno. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablarles de lo que es, que todos los días perdemos, y el duelo es un proceso natural, que lo vivimos cristianos, no cristianos, espirituales, no espirituales, y se vive, claro que cada persona con el conocimiento y aparte el entender que nosotros estamos aquí solamente para cumplir un propósito, una asignación, y terminando ese tiempo determinado regresamos a casa, pues va a ser un poquito más liviano el proceso de duelo, ¿no? Vamos a durar menos atorados, vamos a avanzar más rápido, pero el proceso de duelo es un proceso natural del ser humano. Tenga la religión que tenga, profese lo que profese, es un proceso natural que se vive por etapas, y si las desconocemos, pues entonces es muy sano permitir que una persona que conoce esas etapas nos dé un acompañamiento, porque esa persona nos va a ir ayudando y direccionando cómo ir trabajando en cada una de esas etapas, pero el sentir coraje es normal, contra Dios, contra el médico, contra la familia, contra mí mismo. ¿Por qué no lo llevé? ¿Por qué no estuve? Me decía una señora, porque cuando llegó, ahí en Madera, cuando llegó su nieta se acababa de dar un balazo y ella se había ido al mercado y ella se sentía súper culpable porque decía, ¿para qué me fui al mercado? Ella no sabía que eso iba a ser su nieta. O sea, ella estaba viviendo su vida normal. Ella no sabía lo que su nieta estaba pensando. Entonces, el coraje no solamente con Dios, coraje con todo mundo. Y ahí es donde muchas veces las familias se distancian, porque cuando cada uno de la familia vive de diferente manera el duelo. Depende mucho la cercanía que tenían, la manera en que se llevaban entre ellos, quién lo cuidó, quién no lo cuidó, cada uno lo vive diferente. Y hay personas, es lógico, una persona que está lejos y que no estuvo tanto tiempo ni convivió tanto con la persona, pues lo vive de una manera un poquito más, sale más rápido que la que estuvo ahí. Entonces esta dice, pero a ti no te importa, ahora ya te ríes, porque esta no se quiere ni reír porque siente que le está fallando al muerto, porque dice, como yo muy contenta si él se fue. Entonces lo viven diferente y entonces ahí se empiezan a distanciar, o cuando esta no venía a verlo y esta agarra un coraje, sí, ahora ya estás aquí, pero ¿cómo no venías a verlo cuando estaba enfermo? Ahora sí, ¿a qué te paras aquí? Y cuando la otra persona lo toma muy personal porque no conoce, desconoce la información y dice, pues antes di que vine y entonces las familias se separan, pero porque están en ese momento de ira y no entienden que la persona está en esa etapa de ira donde no quiere saber, no vengan, hubieran venido cuando estaba vivo, ¿para qué las quiero aquí? Y ella dice, no, pues bueno, pues si quiere, ya no vuelvo. Y hay tanto, por eso cuando hay un desprendimiento, una separación, una muerte de alguien, todo cambia, muchas cosas cambian, se desacomodan. Pero tan normal, pudiéramos decirlo así. Es el sentir coraje como el caer en una depresión. Sí, porque es un proceso natural. Es un proceso natural. La diferencia que debe de haber en los que conocemos a Dios es el tiempo de durabilidad. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque yo como hija de Dios ya debo de ir aprendiendo exactamente lo que seamos ahorita. O sea, estoy aquí para cumplir un propósito, una asignación, pero voy a regresar a casa. No quisiera regresar ya, pero sé que voy a regresar a casa. Sé que mis hijos son prestados, claro que cuando llega un momento de esos, pues ahí como que no estás muy convencido y muy Bueno, pero conforme. ahí hablando de la etapa de la negociación, pues ahí empezamos a tratar de la estira y afloja y lleva y trae, sí, y ahí estamos. Pero en la depresión llega un momento donde como que nos separamos, nos vamos, no entendemos, no sabemos ni qué está sucediendo. O sea, pudiéramos hablar de una Perdemos depresión, el sí, sentido de pero de la una vida. depresión reactiva o una depresión química que pudiera ser muy diferente. Y a veces nosotros, a veces llegar y decirle, hermano, hermana, ¿por qué se siente así? Usted reprenda al diablo, échelo No, fuera, no no, tiene no, parte y para suerte. nada. Usted declare que en Cristo hay victoria. O sea, y la famosa frase, hermana, que no puede faltar, esa famosa frase que tanto se ha metido y la manejamos y a la vez ha dañado, ha estigmatizado, el llegar es échele ganas. Cuando una persona está en esa situación,
Y aún como cristianos, llegar y decirle a la persona, échale ganas, hermana. En Cristo, acuérdense que hay poder y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Échele ganas. Pero cuando una persona, hermana, está en una situación, No tiene ganas de echarle ganas. Así, o sea, le pierde el sentido a la vida, le pierde el sentido a la alegría, a lo que hacía. Por eso le digo, conocer a Dios debe hacer la diferencia en la durabilidad de las etapas, debe ser menos, porque tienes un entendimiento de quién eres y para qué estás aquí, de dónde vienes y a dónde vas a regresar. Pero es un proceso natural, o sea, lo vamos a vivir, pero la durabilidad pues sí debe de ser menos. ¿Por qué? Porque el mismo conocimiento que tenemos de lo que somos, de dónde venimos, para qué estamos aquí y que vamos a regresar, pues nos debe de ir ayudando a decir, ok, Delia, ok. O sea, no es nada sencillo afrontar esto, pero empezar a trabajar con nosotros mismos. ¿Por qué? Decir, bueno, pero cumplió su asignación, cumplió su propósito, gracias a Dios por el tiempo que lo viví. Llegar a eso no es sencillo, aunque seas cristiano no es sencillo, pero debe de haber una diferencia a los que conocemos a Dios, a los que no conocen a Dios, sí debe de haber una diferencia. Pero si no la hay, y si es mucho el prolongado de la depresión en la que no, ya no te dan ganas de nada porque sientes que nada tiene sentido. Yo les digo a las mujeres, a veces no pierden un hijo, pierden dos, tres, cuatro, porque se enfocan en el que se fue, pero se olvidan que se quedaron tres, se quedaron dos. Me decía una persona que le hacía tortillas de harina y le encantaban, y ella dejó de hacer tortillas de harina. Ella estaba atorada, ya tenía varios años y no podía salir. Y gracias a Dios salió, pero me platicaba eso. Y sus otros hijos le decían, mamá, ¿cuándo vas a hacer tortillas de harina? Ni me digan, yo ya nunca más voy a hacer se tortillas de convierte en harina. algo patológico. Sí, 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 exactamente. Ya no voy a volver a hacer tortillas de harina. Le digo, estás perdiendo tres más. O sea, y ella no lo había visto de esa manera, porque ella estaba enfocada en el que se fue, el que se fue, el que se fue, pero estás perdiendo los otros más. Entonces, empezamos a trabajar con ella y todo, y a lo mejor para alguien sé qué significado tiene, pero bueno, en una de las sesiones me dice, ¿qué cree? Ya hice tortillas de harina. O sea, a lo mejor para la Sí, gente sí, que no conoce, ay, qué sí, relevante tiene eso. No, para ella sí. sí, es todo. Para ella sí, y para sus hijos Es tan también. representativo, simbólico. A ver, Exacto, eso hablaba de un avance, eso hablaba de que estaba avanzando en la etapa. ahora, aquí, hermana, entra mucho, bueno, hay una frase o una palabra que también se maneja. Ya lo superé. ¿Superar qué es? Yo voy a poner un ejemplo, una analogía, decir, bueno, yo voy en carretera, voy manejando y veo que va otro vehículo enfrente. ¿Qué hago? Pongo direccionales, lo arrebaso, me voy. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? ¿Dónde se quedó? No sé. ¿A dónde iba? Tampoco lo sé. Simplemente lo superé. Ya. No, creo que aquí no es superar. Sí, si no, pues no tendría sentido del por qué pasé, sino entonces por eso hablamos de una aceptación. Es ayudar a la persona a reincorporarse a su vida, Capitalizar a lo que su vida. tiene, lo que hizo. Exacto, o sea, no olvidar porque jamás vamos a olvidar, jamás vamos a olvidar, no es olvidar, es aprender a regresar a tu vida eh, ya sin esta persona, es aprender a vivir sin ella. Yo le decía a una persona, bueno, perdió, vamos a cambiar la historia, borramos esos años, nunca la tuvo, nunca la conoció, no está sintiendo ni va a sentir el dolor que ahorita está viviendo. ¿Lo cambiamos o prefiere haberla conocido, De haberla haberla tenida, disfrutado. aunque ahorita esté pasando por este momento? ¿Qué hacemos? Hay dos opciones. No, pues no le hace aunque ahorita me duela, pero haberla tenido. Esa es la manera que estamos reaccionando o de la manera que deberíamos. Sí pasó, pero ya pasó. ¿Y qué me está dejando? ¿Cómo estoy honrando entonces yo su memoria? Exacto, como estoy honrando la vida, ¿qué hubiese querido esa persona, de qué manera hubiese querido verme, que yo afronto esto? Pues claro que viviendo, claro, no enclaustrada, ya deprimida y triste, aunque es el proceso natural, pues hay que tratar de ir avanzando, hay que tratar, pero para eso sí se necesita un acompañamiento, no es algo sencillo llegar a aceptar.
Fíjese que yo veo, hermana, cuando empezaba yo a buscar la historia de todo esto y a conocer a esta señora Elizabeth Kubler-Ross, Elizabeth, sí, cómo ella empezaba a trabajar en esa área donde ella estaba con puros pacientes ya terminales. así Y es. ella llegaba y decía, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Y Pues es que muchas veces no se sí, tiene ni que hablar ajá. tanto. Y yo me acuerdo en ese momento, cuando veo esto, me acuerdo de Jesús. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y a veces nosotros llegamos a querer imponiendo. No, es que mi experiencia, es que mi título, mi profesión, mi pastorado, tienes que hacer esto. ¿Cómo quieres que te ayude si no sé de qué manera, no conozco a la persona? Ujú. Y quiero ayudar sin conocer. Entonces, sí necesito entender todo lo que implica esta disciplina para acompañar. Y yo veo esa predicación magistral de Jesús con Marta y María. ¿Cuál predicación magistral? Si no predicó más que llegó y las abrazó y lloró. Es que es lo único que necesitamos, hermana. Sí, Porque a no, veces sin tirar llegamos, tanto no hagas rollo. esto, no hagas lo otro, haz esto, haz aquello. No, y Y luego tienes que, llegamos al funeral y le decimos, te entiendo, entiendo lo que estás, no es cierto, no lo entendemos porque no lo estamos cada quien lo viviendo. vive diferente. Sí, entonces no es cierto. No necesitamos decir, y es mejor no decir nada, simplemente hacerle sentir a la persona que aquí estoy. Es todo. Aquella vez, hermana, que nos mandaron a Matamoros a impartir precisamente esto. Me acuerdo que en lo que estaba yo ahí, era un instituto bíblico y Ujú. suspendieron esa semana las clases para Ajá. que yo les diera lo de tanatología. Pues fue antes de la pandemia, ¿verdad? Todo eso Ujú, sí. ujú. Entonces estoy yo dando y mandaron, o invitaron, pues mandaron la invitación a, al que quisiera llegar. Y ahí me llegaron enfermeras, me llegaron doctores y bueno, gente que estaban dos psicólogos ahí. Y bueno, ya cuando yo lo veo, dije, ay, ¿qué voy a, o cómo le hago? ¿Verdad? Gente que Ujú. conoce, pues bueno, señor, ayúdame. Y empiezo a tratar. Y a una joven que estaba ahí sentada, me acuerdo que me dice, oiga, ahora estoy entendiendo muchas cosas. Cuando se muere mi papá, yo quería escuchar tantas cosas y llegaban unos y me decían y pasaban otros y desfilaban y todo, pero se iban y otra vez volvía ese vacío y otra vez ese vacío y otra vez ese vacío. Dice, pero la hermana, otra joven, dice, ella siempre estuvo aquí. No me dijo tantas palabras como todos, simplemente ella siempre estuvo aquí abrazándome. Durante todo el funeral aquí estuvo conmigo y no se me despegó. Entonces, no es necesaria tanto, les agradezco, ¿verdad? Todas sus palabras, Claro, sí, claro. pero me di cuenta que el acompañamiento que yo necesitaba, ella me lo dio Exacto. sin decirme nada. Ahí Porque ni conmigo. siquiera, muchas veces la persona ni siquiera te pone atención y te escucha, porque la persona está en negación. Él está bloqueado su cerebro porque el cerebro se bloquea por no afrontar ese dolor, ni te está escuchando muchas veces. A veces parece que estando paz, ay, Julián, de verdad alguna pastilla o algo. No, no, es que está bloqueada. Entonces, lo único que la persona necesita es saber que tú estás ahí. Porque también en otras ocasiones no las dejan ni llorar. No llores porque vas a poner más mal a mi mamá. No llores porque vas a poner más mal a tu hermano. Y todo eso se lo reprimen y cómo les hace daño eso. Batallan también un poquito más para salir de su proceso de duelo. No, que si la ves llorando, no le niegues eso. O sea, agárrala, abrázala, Hay que llévatela a identificar, otro ¿no? También lado. aprender a identificar el tipo de llanto. Sí, claro que sí. Por eso le digo que ya estando en un evento de estos, ya aprendemos a identificar muchas cosas y pues a lo mejor ya tenemos un poquito más de prudencia en actuar en algunas otras, ¿no? Porque cuando no conocemos, pues el deseo no está mal, la intención no es mala, es ayudar, es que no se vaya a enfermar la otra, esto, el otro, pero a veces no es lo que ayuda, no es lo que ayuda. Entonces, pues agarra a la persona si está llorando y demasiado fuerte porque ella está sacando su dolor. La persona quiere sacar su dolor. Una vez me dijo un pastor, falleció su esposa, y me dijo, cuando llegué, me dijo, porque como era muy amiga mía, me dijo, Delia, tengo mucho dolor. Dijo, y lo quiero sacar. Dijo, y yo quiero cantarle una canción a mi viejita, así le decía. Dijo, pero estamos en la iglesia. Dijo, y están todos los hermanos.
Dijo, pero yo quiero hacerlo. ¿Qué hago? Le digo, hágalo. En este momento es, es usted sacando su dolor y expresando lo que usted quiere decirle a su amada. Hágalo. Y le cantó su canción. Claro que para alguna gente fue un escándalo, era porque no era una canción cristiana. Entonces, pero él se sintió mejor. Sacó de esa manera su dolor. Cada quien saca su dolor de una forma diferente. Y la sepultamos y todo. Ahí él lloró cuando cantó y todo. Y ya cuando la sepultamos y todo, él se sentía mejor, se veía más tranquilo, se veía menos ansioso, o sea, sacó, no quiere decir que ya nunca más lloró y ya nunca más sintió dolor, no, pero por lo menos en ese momento ese dolor del primer impacto de que se le murió y que la tenía en un cajón y todo eso, por lo menos ese primer impacto lo sacó. Dentro de lo que vivió Elizabeth Gumberrus, ¿verdad? Me llamó mucho la atención un momento donde dice que tenían a una joven como conejilla de India y la llevaban ahí y se juntaba todo el El grupo de gremio, médicos, el sí, gremio. tiene esto, tiene el otro, vamos a hacerle esto, vamos a hacerle otro. Y este día llega y dice, espérenme, denme un momentito. Y le pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué quisieras que no te hicieran? ¿Cómo quisieras ser tratada? Y esta joven habló, dijo, se desahogó. No estamos acostumbrados a escuchar. Agarramos a la gente a bibliazos, a panderazos. Hablar, 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 hablar. Sí, entonces, creo que nos falta esa cultura, hermano. Sí, pero estamos a buen tiempo de aprender, de darnos la oportunidad, de ya no ser tan cuadrados, abrirnos a Sí, aprender, al mire, conocimiento. me tocó una vez, hermana. Me tocó, no, ¿cómo lo tengo grabado? Darles un curso de inducción de los que se daban ahí en la oficina de Navarro. Y dentro de ellos, pues venían un grupo de pastores, un grupo de hermanos, y me tocó darles la tanatología. Y una de las personas que estaban ahí se sentó mero enfrente. Ya yo estaba poniendo ahí, preparando y todo, y llega y se sienta y me dice, mire, desde un principio le voy a decir, yo estoy aquí en contra de mi voluntad. Vengo por obediencia de que se me dijo que tengo que tomar este curso. Yo no estoy de acuerdo, ni en esto, ni en los cursos de Cruz Roja que dan aquí. Porque usted con 2 horas ya no va a ser primer respondiente, ni en 2 horas usted va a ser tanatólogo. Y yo ya soy psicóloga, ya maestría en psicología, y que yo he estudiado la tanatología en la universidad y todo. Hermano, híjole, ¿sabe qué? Pues si todo lo sabe, mire, vamos a hacer una cosa. Usted enséñenos. Yo me siento, yo me siento y usted la da, ¿qué parece? No, ya le dije que no. Yo vengo nada más por obediencia. Bueno, pues yo también. A mí me dijo el pastor que viniera y diera este curso, y yo lo voy a dar, ¿qué puedo hacer? Entonces, si usted no quiere participar y no lo va a hacer, respetarlo. Perfecto. Y empecé, hermano. Después porque duraba como 3 horas, ya casi para finalizar, veo que levanta la mano y a ver qué me va a decir. Y luego me dice, y estaban todos ahí, se llenaba la salita, ¿sabes? Y levanta la mano. Sí, dígame. Nada más quiero decirle aquí, y se lo voy a decir porque aquí hablé al inicio y quiero decirlo enfrente de todos. Quiero decirle que me perdone. Yo venía con otro concepto. Yo venía en contra de mi voluntad. Después de estarlo escuchando y ver cómo manejó usted esto, quiero decirle que me disculpe. Perdóneme. Pues qué bueno, Perdóneme abrió su porque panorama. no es lo que yo pensaba. Y si esta tanatología que usted está manejando de esta manera lo van a llevar, gracias, discúlpeme nuevamente. Me adelanté y hablé de cosas que no debía. Es que a veces hablamos porque no Sí, y se me sabemos. quedó, hermana, se me quedó eso grabado. Le digo, pues gracias, ¿verdad?
por externarlo y decirlo, ¿verdad? Y créame, hermana, a mí dentro de esos años me ayudó, me sirvió, y cuando nos mandaron que con de la Cruz Roja, con José Luis, que también me tocó salir con ellos a dar cursos ellos de Cruz Roja, yo de tanatología y educación integral, y bueno, nos complementábamos ahí. Hermana, Claro, me ha claro, ayudado de una manera muy grande, muy grande, claro. ¿sí? Se abrió, se quitaron paradigmas dentro de la escuela, empezaron a ver mi trabajo, ¿sí? De otra manera. Así Me es. empezaron a abrir las puertas. eh, Fue muy diferente como pastor, ya no fui ese pastor religioso, sino ese pastor que podía trabajar dentro de una escuela y Exactamente. desarrollarlo sin meter la teología como tal dentro de, No, y no, sin tener sí, esa postura, esa ¿verdad? Sí, postura, no, ¿verdad? no, no. Esa Entonces, sotana, sí, ¿no? a mí me trajo muchas satisfacciones, hermana, esto, y por eso es una preocupación en mí, en el sentido de que así como yo fui bendecido de alguna manera por todo esto, cuando yo escucho a aquel pastor Joel y dice, ustedes tienen que aprender criminología. No habló de tanatología en ese entonces. Ahora yo pudiera agregarle todavía esto y otras materias más, ¿por qué no? Claro. Hermana, para mí me quitó esa, no quiero decir una venda, pero sí me quitó, hermana, algo que no me impedía ver más allá de lo que yo podía hacer. Y yo no estudié tantos años esa disciplina o esa carrera o esa materia para poder desarrollarlo. Con esto quiero decir que hay muchos que todavía ahorita pueden hacerlo por el bien Así de la es, iglesia. claro que Sí, sí, yo me siento bendecido, me siento contento, agradecido con Dios por todo lo que yo recibí y ahora yo puedo compartir. Sí, claro que esto por sí. parte mía, pero el punto pues, no es mío. Usted, hermana, ya para ir finalizando, ¿qué satisfacciones le deja de hace 8 o 9 años que empezamos con esta aventura? Que fuimos unos pocos, ¿verdad? Que Ajá. empezamos y creímos a algo tal vez desconocido. Yo Ujú. me fui, hermana, cuando escuché, porque mi intención era entrar a las escuelas y vi de una manera y otra y nunca pude entrar a las escuelas. Y veo una Claro, pequeña puertita chiquita. Y yo dije, si en Estados Unidos se puede, por esta organización o ¿cómo podríamos decirlo? Pues este grupo de capellanas en ujú. ese momento. Dije, si en Estados Unidos se puede, aquí se puede también. No es cierto. Es otra cultura totalmente diferente. Y me tocó picar piedra y piedra Sí. dura. Sí, ahora no, ahorita ya es Sí, muy ya ahorita ya diferente. Después entramos. de 8 años, 9 años, es muy diferente Ajá. todo. Sí, a mí me dejó muchas satisfacciones hasta el día de hoy. Me siento totalmente agradecido con Dios por esa oportunidad, con el pastor Navarro, que sin yo tener esa preparación para tomar ese lugar, creyó, Claro, creyó en mí, en mis deseos, en mi ánimo, en mi anhelo de poder dar algo más de mí, ¿sí? Estoy agradecido con él porque fue de mucha claro, bendición y lo sigue claro. siendo todavía, sí. Pero a usted, hermana, No, ¿qué no, no. satisfacciones le deja después de Yo tantos? siempre le daré gracias a Dios por la vida de ellos, del pastor, de Lupita, siempre, ellos siempre van a vivir en mi corazón porque fueron gente eh, que fueron como la punta de lanza para yo comenzar con todo esto. Porque aunque yo ya daba otro tipo de temas y me ha gustado estudiar, no había visto lo de la salud mental ni nada de eso. Entonces, ellos siempre son mis inicios y los inicios nunca se van a olvidar. Yo siempre voy a agradecer y agradezco de verdad la vida a Dios por la vida de ellos, porque el pastor fue un excelente maestro, de hecho fue de mis mejores maestros que yo tuve en ese tiempo era una satisfacción enorme, me generó un compromiso con la sociedad porque yo dije, esto siempre he entendido, lo que Dios nos permite a nosotros adquirir no es para nosotros, porque somos la iglesia y la iglesia
es dar a conocer a Dios a través de herramientas, de lo que Dios nos dé a la mano para darlo a conocer. Entonces, en aquel momento fue una satisfacción muy grande, siempre voy a estar agradecida, pero me generó también un compromiso, no quedarme solo con eso, que era como lo básico, era como el principio, no, o sea, me generó ese compromiso, por eso yo seguí buscando, capacitándome, y ahora pues me genera una grande satisfacción haber llegado a esto, me genera una grande satisfacción todo lo que he aprendido, todo lo que gracias a Dios hemos podido ayudar a salir adelante. Veo gente que ahorita está brillando, pero que estaba en un hoyo, y fui parte de su resiliencia, fue parte de su recuperación, y alabo a Dios por eso. Sé que hay gente que va a llegar mucho más lejos, a la que yo ayudé a salir, y va a llegar más lejos, porque en Cristo no hay una competencia, nos complementamos. Entonces, pues yo tengo una satisfacción, un agradecimiento a Dios por la vida de mis primeros maestros, por la oportunidad, las puertas abiertas, las universidades que se han abierto a través de otras personas, porque así es, o sea, alguien forma tus cimientos, pero no te vas a quedar siempre ahí, tú tienes que seguir construyendo. Entonces, y no siempre va a ser con las mismas personas, Dios te va a llevar a diferentes lugares a seguir construyendo tu edificio, y eso es lo que ha pasado en mi vida, y eso pues le doy muchas gracias a Dios. Para mí es una satisfacción enorme hacer un trabajo en la sociedad y ver resultados en los talleres. Dentro de los contrastes que podemos vivir, ¿hay un momento en el que usted ha pensado, no seguiría? No, la verdad no. No, yo creo que cuando como hija de Dios tengo tan claro de dónde soy, quién soy y para qué estoy aquí, que el pensar dejar esto, no es algo que quepa en mi razonamiento, porque estoy tan segura de mi asignación en el propósito de Dios, que antes de pensar dar un paso para atrás o detenerme, al contrario, siempre busco ir hacia adelante, aprender más, capacitarme más, porque la sociedad me demanda más, mi familia me demanda más para seguir ayudando, tengo nietas, entonces pensar en detenerme o por no ser aceptada a veces, porque no se acepten los conceptos a veces, por los rollos que se encuentra uno durante el camino, no. Yo creo que sí me ha ayudado bastante el hecho de pensar, esto puede ser, es un suceso, lo tomas como bueno, malo o oportunidad de aprendizaje, y es oportunidad de aprendizaje. Y antes de detenerme por la crítica, la verdad, y porque uno está muy consciente, muchas veces recibes aplausos, pero a la vuelta de la esquina recibes críticas. Ay, sí, soy muy tanatóloga. Ay, sí, muy esto. Ay, sí, la verdad, yo creo que los hijos de Dios tenemos que aprender a tener estar tan consciente de nuestra asignación dentro del propósito eterno, que no niego que muchas veces me ha dolido, pero no me puedo quedar en el dolor por una persona que no me quiere o que me critica. Hay 10 que necesitan mi trabajo. Sí. Y entonces yo me voy a enfocar en quien necesita mi trabajo, y voy a orar por la otra para que deje de ser criticona y haga algo, para que deje de perder tiempo. Cuando tu preocupación y tu enfoque está en aprender, en edificarte, en construir, en llevar a cabo tu misión, pues la verdad no tienes tiempo de estar criticando a nadie. Al contrario, dice Señor, que seamos más personas, porque nuestra sociedad se nos está perdiendo, que sean más personas que conozcan de esto y impartan más, y que sean más personas que aprendan para que también me enseñen. O sea, no. Es muy, de verdad, tener tan clara tu asignación es, pues no detenerte ni por la crítica, pero tampoco por los aplausos, porque también recibo muchos aplausos, recibo muchas buenas noticias de la gente que es transformada, pues es lógico, te agarra un cariño y siempre te echa porras y habla muy bien de ti y te presentan como wow, ¿verdad? Pero algo también que he aprendido mucho y que tengo bien claro es que los halagos y las críticas son como el chicle, mastícalos, pero no te los tragues, porque te van a hacer daño. Entonces, si hay aplausos, los agradezco con mucho amor, porque digo, estos aplausos no son para mí, son para el que vive dentro de mí.
Sí. son para el que yo represento, porque sin él en mí, yo no hubiera hecho nada. La Biblia dice, sin mí, nada podéis hacer. Entonces, todo lo que soy, lo que hago, es por él, y como es por él, pues es para él. Tengo un dueño, tengo a quien le pertenezco, y soy un ser humano, pero hay una diferencia. Dios me envió a hacer un trabajo y lo tengo muy claro. Y voy a seguir haciendo el trabajo y hasta que llegue el tiempo en que yo regrese a casa, voy a seguir haciendo mi trabajo. Voy a seguir tratando de expresar la vida de Cristo, porque ese es mi trabajo, expresar la vida de Cristo a través de un estilo de vida, a través de una forma de tratar a la gente, de tratar a mi familia, que es donde empieza todo, y a través de las herramientas que voy adquiriendo. Entonces, detenernos, no, en nosotros no hay eso de detenernos ni de ir para atrás. Si yo volteo para atrás, es para aprender de lo que viví, para sacar un aprendizaje, no para detenerme, y no hay tiempo de detenerse, ni de amargarse, ni de vivir criticando, ni de vivir viendo a ver qué hacen los demás. Claro que no. Saúl tenía una asignación, era liderar un pueblo, y por estar viendo a ver qué hacía David, se descontroló, se desenfocó. Entonces, no. O sea, cuando tú tienes una asignación y estás enfocada en esa asignación, no estás mirando a ver si el otro cumplió su asignación, si la hizo bien, si la hizo mal. Ay, no, ¿a poco cree con eso? Ay, eso, aquello. No. O sea, tú tienes un enfoque y tratas de no desenfocarte ni por nada ni por nadie, porque este es un trabajo encomendado de Dios y le queremos presentar lo mejor que podamos, un trabajo bien hecho. Creo que todos, hermana, tenemos, como dice, una asignación. Algunos pudiéramos ser primeros respondientes y no llevar un quirófano en nuestra mano, ¿verdad? Pero podemos canalizar, podemos Así hacer es, lo que todos. esté a nuestro alcance, y saber o entender, hermana, que un curso por, no sé, 2 horas, 3 horas que tome, tal vez cierta razón tenía aquella persona que me lo decía, ¿verdad? Yo voy a tomar primeros auxilios y no porque vea que alguien se esté asfixiando en ese momento, yo quiero hacer una tracotomía en ese momento, No, cuando pude, sabemos hasta dónde sí, podemos llegar, exacto, y tenemos aún sí, ¿cómo se dice? La calidad moral de decir, ha habido casos en los que yo le he dicho, te voy a canalizar, sí, porque simplemente ya no está en uno, no está en mí, o sea, sí, no es mi rango, no estoy preparada para ese tema o ese asunto, y yo digo, te voy a canalizar, o sea, yo sé hasta dónde y hasta dónde no. Sí, porque también, pues si no, pues cree que la sabe de todas a todas, ya no, todas no. Ha habido gente que yo he canalizado a otra dependencia, a psicología, psiquiatría, y la he canalizado, porque no, en esto no me voy a meter, porque ¿para qué voy a hacerla perder tiempo? Y también ¿para qué voy a perder mi tiempo? O sea, yo sé hasta dónde, o sea, tenemos que ser muy honestos hasta dónde podemos ayudar y hasta dónde no nos compete, no es nuestra área, o no estamos capacitados hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, hay que ser muy honestos en esto. No somos superhéroes, claro. no somos, y eso lo tengo bien claro. No soy superhéroe, tengo también hasta dónde sí y hasta dónde no, y no tengo ningún problema en reconocerlo, ¿eh? Ningún problema, de verdad, porque este trabajo no es mío, es Dios, no es Delia, es Cristo en Delia haciendo un trabajo en la gente, pero Delia no es todóloga, o sea, hay otra gente que puede hacer otro trabajo, y el que yo no lo puedo hacer, pues hay alguien que lo puede hacer. Yo he pensado, hermana, yo he pensado esto, así como en una clínica están los cuidados paliativos que está conformado de un grupo, un cuerpo Así es, multidisciplinario. así es. ¿Por qué no tener un cuerpo multidisciplinario de un cuidado paliativo espiritual dentro de las iglesias? Usted en su área, yo en la mía, aquel en su Exacto. área, y ¿Sabe cada por qué? uno. Porque hay mucho sentido de competencia. Pero ¿sabe por qué hay sentido de competencia? Porque en realidad no sabemos quiénes somos en Cristo. Pensamos que nosotros somos, y no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Y nuestra asignación es expresar la vida de Cristo. ¿Por qué se agarran del chongo? ¿Por qué se tiran tan feo? ¿Por qué hay tanto resentimiento? ¿Por qué no se hablan? ¿Por qué no se hablan unos con otros? Porque no han entendido quiénes son en Cristo. Entonces, ellos sienten que ellos son, pero no somos nosotros.
es Cristo en nosotros. Cuando entiendamos verdaderamente tengamos una identidad definida en Cristo, dejaremos de ser unos niños y dejaremos de hacer tanta barbaridad que lo único que hace es dañar muchas veces a las demás personas y ya no querer saber nada de Dios. Estamos mostrando a un Dios que no existe. Entonces necesitamos aprender a verdaderamente mostrar la vida de Cristo. Y si para eso tenemos que aprender a trabajar en nosotros, en las carencias, en las estructuras mentales, en las herramientas y medidas que teníamos hace 20 años, estamos atrasados 20 años. O sea, no, ya tenemos que quitarnos esas estructuras y esos jueguitos de niños de que yo soy de acá, tú eres de allá, que eso ya venía desde Pablo, ¿verdad? Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Fulano. O sea, ya, o sea, de verdad la iglesia ha perdido mucho tiempo y tenemos tanta responsabilidad con la sociedad, porque para eso estamos aquí, para ser un ente que haga la diferencia, para hacer luz en medio de las tinieblas, para dar sabor, pero si nosotros no podemos vernos ni entre nosotros mismos, entonces, ¿qué estamos mostrando a la sociedad? Sí. Entonces es muy importante que tengamos bien claro de dónde venimos, quiénes somos y para qué estamos aquí. Cuando tenemos eso bien claro, de verdad es algo bien diferente. Me dijo un día un director, ¿y usted por qué viene aquí? ¿Por qué se la pasa tantas horas aquí en la escuela y sin cobrar? Pues esa es otra, no cobramos. Entonces, ¿por qué se la pasa aquí? Y me acuerdo, hermana, que estamos en la dirección y tenía una ventana muy grande que daba hacia el patio, a la explanada, y fue el cambio de turno. Y pues hizo ahí todo y se llenó de jóvenes. Y le dije, profe, nada más un paréntesis, rapidito y sin meternos a más. ¿Usted cree en Dios? Sí, ¿cómo no? No le voy a preguntar a cómo, ni dónde, ni quién va, a qué iglesia va, no. ¿Cree en Dios? ¿Ama a Dios? No, sí, yo también. Y digo, yo soy pastor de una iglesia, pero aprendí a amar a Dios y aprendí el segundo mandamiento. ¿Sabe cuál es? Pues amar al prójimo, ¿no? Sí. Dije, pero aquí no tengo un prójimo. Mire cuántos tengo. Sí. Todos ellos son mi prójimo. ¿Y sabe por qué lo hago así? Porque en cada uno de ellos yo veo a uno de mis hijos. Porque veo que en cada uno de ellos hay un padre y una madre que necesita como yo necesité. Y por eso es que yo vengo y por eso es que estoy aquí y desde tan lejos que vengo a darles. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Bueno, así pues, es. Gracias porque viene y le da y le explica a los muchachos. Eso es. Entonces, hermana, yo me sentí contento ese día, salí diferente ese día de la dirección, sabiendo que el director entendió esa parte, ¿sí? Y que ese paréntesis no rompió el trabajo que estábamos haciendo y decir, ay, es pastor, ahorita me lo va a poner aquí a orar. No. Vamos a trabajar de la manera que vamos a hacer. No, y sí, a mí, por ejemplo, cuando voy a entrar a las escuelas siempre me dicen, pero aquí no se habla de religión. Es que estamos preparadas para no tener que meter religión ni tener nada y hacer el trabajo. En Madera también me dijo, hermana, pero pues aquí nomás que, pues como está el gobierno y que pues, la religión, no se preocupe. Y, o sea, por eso tenemos, el Hijo de Dios tiene que estar capacitado y preparado para ir a cualquier ámbito. Sí. Para cualquier ámbito, ámbitos gubernamentales, ámbitos de escuela, porque la verdad es nuestro trabajo como iglesia. Sí necesitamos despertar como iglesia y salir de las cuatro paredes y pensar que el ser cristiano, el ser hijo de Dios es solamente venir a la congregación, cantar, orar, leer la Biblia y se acabó. No. O que Dios nos salvó para llevarnos al cielo, nos hubiera llevado desde que nos salvó. Hay mucho trabajo que hacer. Dejemos de perder el tiempo, por favor, buscando lugares, buscando títulos, buscando protagonismo, y de verdad hay tanto campo donde trabajar. A mí la verdad lo que menos me interesa es tener un lugar dentro, porque yo tengo un chorro de trabajo. Gracias a Dios estoy en una congregación tan abierta en la que no se me priva, no se me detiene y se puede decir ni se me necesita para yo poder seguir haciendo mi trabajo. O sea, de verdad la iglesia tiene que aprender, tiene que despertar, tiene que entender su asignación, y si para llevar a cabo un mejor trabajo, ser luz, ser la sal y la solución a la sociedad,
tiene que estudiar y tiene que capacitarse en algo que a lo mejor al principio le parece así como que, ¿qué es eso? ¿Qué rollo? Pues lo vamos a hacer porque amamos a Dios y porque es Dios en nosotros y como decía usted, llamamos al prójimo como a nosotros mismos y no nomás es decirlos, es si yo quiero el bien para mí, quiero el bien para ellos, si a mí esto me hizo bien, entonces yo lo voy a llevar más adelante, sin que nadie me diga que lo haga, o sea, eso es algo que ya es lo natural en los hijos de Dios, nadie te tiene que imponer, nadie te tiene que obligar, nadie te tiene que decir, tú solito, porque decía el apóstol Pablo, necesidad me es impuesta, o sea, yo sé para quién vivo y para qué vivo. Ay, mana, pues qué difícil esa asignatura. Qué difícil el tener que romper tantas barreras y tener que caminar entre tantas espinas que a veces nosotros pensamos que sí, entre pétalos de rosas, pero también hay espinas y hay que saber caminar y poder En todo llevar. terreno, Sí, ¿verdad? sí, Pero es una satisfacción tan grande. Yo cada que trabajo con una mujer o que trabajo en los talleres, no veo una mujer, veo una generación. sí, No veo varias mujeres, veo varias generaciones. Por eso mi pasión es con una sola, con 5, con 10, con 100. O sea, porque no veo una mujer, veo una generación, no veo una familia, veo una generación familiar. claro. Entonces, eh, aunque nos toca muchas veces exactamente, nos topamos con piedra y todo eso, pero siempre le he dicho, Señor, no me represento a mí misma, Sí. no voy en mi nombre, no hago el trabajo por mí, o sea, eres tú en mí y pues tú sabes lo que haces con esto. Pues solamente, hermana, nos resta pues, seguir caminando, Así seguir es. adelante. Hermana, gracias por ese tiempo, ese espacio que a usted se ha quitado, ha dejado, no sé, tantas cosas, se ha privado para poder estar atendiendo y llevando y trayendo tanto y todavía prepararse más, hermana. Creo que nunca nos terminamos de llenar, No, de dejar de aprender. No, siempre estamos aprendiendo. Gracias, hermana, por todo ese tiempo que usted lo ha destinado. Gracias porque un día también nos extendió la mano cuando la necesitábamos, usted estuvo ahí, nos ah, ayudó y la recordamos con mucho cariño por lo que usted nos acompañó, aunque a lo mejor dijera, fue breve a diferencia de otros acompañamientos, todos son diferentes, pero con ese breve acompañamiento, créame que fue de mucha bendición. lo hice con Sí, todo mi corazón, los amo, a usted y a su familia, a su esposa, así que lo hice con todo mi sí, corazón. Y lo que hacemos en realidad no es porque seamos muy buenos y bien chidas y muy comprensivos, es Cristo en sí, que nosotros, nos mueve. que nos Pues mueve. hermana, queremos darle un reconocimiento, mire, Ah, por lo que usted ah, muchas se ha desarrollado, gracias. ha trabajado, ha hecho, hermana, lo que ha formado parte y creo que más de uno siempre la recordará con ese cariño Ay, que muchas usted gracias. nos ha tratado. Mire, hay algo que yo siempre he dicho, esas equivocaciones tan hermosas que uno vive en la escuela cuando llegan los alumnos y le dicen, papá, ay, profe, Carencia de no, paternidad no, y le digo, no te equivocaste, no fue algo que se te escapó, es algo que sentiste, ¿sí? Entonces, eso mismo, hermana, eso mismo, ¿verdad? No, Dios no se equivoca. Y el proceso que nosotros vivimos, el proceso que ustedes viven, el proceso que viven los demás, es parte de nuestro crecimiento, desarrollo así es. y es la vinculación que Dios quiere hacer con una iglesia, porque Dios está preparando moradas, no jaulas. Eso Entonces, estuvo bueno. Dios quiere que estemos aquí haciendo un ensayo de lo que va a ser por una eternidad. Y si en el ensayo no Yo no sé podemos, cómo le van a hacer allá a los que aquí no se quieren hablar, no sé cómo le van a hacer allá. entonces eh, va a ser difícil, va a ser difícil. Entonces, muchas gracias, hermana. Nuevamente, No, unas últimas no. palabras, hermana, que quisiera No, compartirnos. pues quiero agradecerle a usted y agradecerle a toda persona que va a mirar este video. Quiero decirle que agradezco a Dios por cada oportunidad y pues sí, darles una sugerencia, recomendación, consejo,
que nos capacitemos como iglesia, capacitemos en esos temas que a lo mejor decimos, ay, no, yo con eso no, ay, sabrá Dios eso. No nos neguemos a aprender, no nos neguemos a capacitarnos, porque recuerda que la iglesia es la respuesta de Dios a la sociedad. Necesitamos verdaderamente expresar la vida de Cristo a toda esa gente que nos necesita, y la expresamos a través de un estilo de vida, pero también a través de este tipo de herramientas, en cualquier lugar, en cualquier área que tú te muevas, hay que expresar la vida de Cristo, porque esa es nuestra asignación. Entonces, yo te aseguro que cuando tú lleves claro cuál es tu asignación como hijo de Dios, de verdad no vamos a tener tiempo para otras cosas que no convienen. Y pues gracias a todos los que nos vean, les abrazo, a los que están cerca, a los que están lejos, gracias, gracias. Preocúpese por su salud mental, de verdad es muy necesario preocuparnos por nuestra salud mental, habría menos enfermedad física, vas a vivir más libre, vas a vivir en paz, vas a disfrutar verdaderamente la vida en abundancia que Dios nos ha ofrecido, porque muchas veces no disfrutamos esa vida en abundancia por tanta estructura mental o por tanta enfermedad, y la vida en Dios es para disfrutarse. Y gracias. ¿Dónde la pueden contactar, hermana? Bueno, mi nombre es Delia García de Alvarado, estamos en redes sociales así como Delia García de Alvarado. Tenemos una página que se llama Aprendiendo a Vivir, y ahí tenemos un programa todos los viernes a las 7:30 con temas de este tipo, de todo lo que se trata, emociones, cambios, asuntos de adolescentes, jóvenes, como familia, como matrimonio. Ahí pueden encontrarnos en Facebook. Y pues mi teléfono, por si alguna vez requieres alguna asesoría, mi teléfono es 656-130-1054. Si por alguna razón yo no te puedo atender, porque no solamente me dedico a dar consejerías, te puedo canalizar con una persona que te puede dar esa atención que tú necesitas, pero no te tardes mucho en buscar ayuda. Matrimonios, no se tarden mucho en buscar ayuda, de verdad. A veces los conflictos en el matrimonio son cosas que se pueden trabajar y son sencillas, y muchas veces llegan a la separación. Que la separación sea lo último a lo que lleguemos, si no es que hay abuso o violencia o maltrato. Ahí sí no te puedo decir aguanta, no, claro que no. Pero hay cosas que en el matrimonio son sencillas y se pueden trabajar. Y estamos a la orden. Y pues no sé qué más quiera que les diga. No, pues muchas gracias, hermana, por ser esa red de apoyo dentro del tejido social y en la Iglesia de Cristo. Gracias. Y pues nos vemos la próxima conociendo otro ministerio. Claro, así como que la hora sí. de la hermana Delia, pues la próxima nos estaremos viendo otro ministerio, conociéndolo. Y como siempre digo, verdad, muchas gracias por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar, ser parte y escuchar esta plática, esta conversación de un ministerio que Dios ha levantado en esta ciudad para bendecir a esta y otras ciudades más. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermana. Muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación y un gusto estar aquí. Dios los bendiga, nos vemos a la próxima. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen que en este cambiar, porque ya no gozas de tu juventud. Tuve amigos y me dejaron. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen que en este cambiar, porque ya no gozas de tu juventud. Porque Dios me cambió, me transformó, mi vida amarga, porque en Dios encontré la felicidad.
necesidad.